Muy buenas a todos, chavales, y bienvenidos a un nuevo vídeo para los jueguitos de HackerC. Hace poco más de medio año empezamos a subir vídeos aquí en el canal de juegos de mesa, sobre juegos de mesa, vaya. Y casi desde que empecé siempre me he preguntado y he tenido como un pequeño debate interno de si realmente los juegos de mesa tienen futuro en el mundo del entretenimiento. Por eso en el vídeo de hoy os voy a contar por qué creo yo que los juegos de mesa están bastante en crecimiento y por qué creo que van a seguir creciendo. Y además este vídeo está hecho un poco a modo de debate para que vosotros en comentarios me contéis vuestra opinión. Y me gustaría saber cómo habéis vivido vosotros estos últimos años con el crecimiento que han tenido los juegos de mesa y si creéis que tienen futuro en el mundo del entretenimiento o no. Así que sin... Creí que estaba en directo, chaval. Así que sin más dilación vamos a empezar ya. Vamos a dividir el vídeo en 6 puntos, que como siempre los tenéis aquí abajo ordenaditos. Y el primer punto del que quiero hablaros es que ahora mismo realmente los mayores puntos de entretenimiento que existen son entretenimientos digitales. Es decir, todo relacionado con lo tecnológico, ya sean los videojuegos, las series o películas o las redes sociales. Cosa que si te gustan estas cosas, pues lo más normal es que tú estés o delante de un ordenador o delante del móvil. Y aparte, si tu trabajo también está relacionado con estar delante de una pantalla, pues aparte de tu hobby vas a estar casi todo el día enfrente de una pantalla. Sin embargo, los juegos de mesa no tienen nada tecnológico, a no ser que sean, pues yo que sé, la típica aplicación para contar los puntos, o sin contar también si juegas juegos en la Board Game Arena o en el Tabletop Simulator, que eso, entre comillas, no lo cuento, pero bueno, también cuenta como juegos de mesa. Pero estos medios, el Board Game Arena y el Tabletop Simulator, no son tan populares como los juegos de mesa físicos hoy en día. Y realmente los juegos de mesa siguen en crecimiento. Esto significa que los juegos de mesa han sabido hacerse su huequito en el mundo del entretenimiento. Y para que veáis que no os miento, os suelto unos pocos datos objetivos. Por ejemplo, según he estado leyendo, la venta de juegos de mesa está aumentando anualmente entre un 10 y un 12%, y esto se ve reflejadísimo sobre todo en plataformas como Kickstarter, donde el crecimiento de las ventas de los juegos de mesa han permitido que un montón de desarrolladores de juegos de mesa puedan sacar sus juegos de mesa y así traer al mercado una gran variedad de juegos de mesa. Si no se vendieran tantos juegos de mesa, no se le daría oportunidades a juegos a lo mejor un poco más pequeños o menos conocidos, que hoy en día pues se le dan estas oportunidades. Y relacionado a lo que os he contado del entretenimiento digital, yo creo que los juegos de mesa es la mejor desconexión para este tipo de cosas, ya que en la época en la que estamos la gente va intentando buscar un poco a poco la desconexión digital, y para toda la gente que por ejemplo como a mí nos gustan los videojuegos o incluso otros tipos de medios como las películas o las series, pueden encontrar un gran entretenimiento en los juegos de mesas, y siendo un entretenimiento muy distinto porque es un entretenimiento completamente desconectado. Y aparte de esto, ya pasando un poco con el segundo punto, es que los juegos de mesa tienen la excusa perfecta para juntarte y socializar pues con tu gente y con tu grupo de amigos, ya que echar unas partidas siempre viene bien después de un fin de semana de trabajo o de pues estar con tus hobbies como los videojuegos o ver series entre diario, que son hobbies entre comillas que requieren un poco menos de sacrificio. Llegado el fin de semana te apetece quedar pues con tu gente, y qué mejor excusa que hay para jugar a los juegos de mesa, ya sea a lo mejor en casa de tus amigos o en tu propia casa. Ahora mismo que están cada vez creciendo un poco más los bares de juegos de mesa o los bares lúdicos, que son sitios pues esos que vas a jugar al juego de mesa, te tomas algo, estás con tus amigos en la tarde y tienes una gran ludoteca pues para pasar literalmente todo el día o toda la tarde disfrutando de los juegos de mesa con tus amigos. Y aparte de esto, para la gente que le gusta pasar más tiempo en su casa, los juegos de mesa son súper top. Que el caso más bestia pues se vio en la pandemia del COVID, donde he estado leyendo que las ventas de juegos de mesa aumentaron hasta un 20%. Claro, todo el mundo encerrado, la gente necesita buscar entretenimientos. Sobre todo un montón de gente que estaba acostumbrada a lo mejor a hacer deporte o a pasar más tiempo en la calle, se encuentran en casa que no saben qué hacer y encuentran su sitio en los juegos de mesa. Entonces, para que veáis que incluso no teniendo hobbies entre comillas un poco geek, siempre puedes encontrar pues ese lugar en los juegos de mesa. Entrando un poco en este factor social y esto que os estoy comentando, los juegos de mesa pues tienen lo que he dicho, el juntarte con tus amigos y el socializar con más gente. Sobre todo hay un montón de juegos que además es casi su mecánica principal, como por ejemplo los juegos de roles ocultos. Juegos como el Avalon o el Feed de Kraken basan su mecánica principal en estar hablando con tu grupo de amigos y con tu gente para llegar a la misión final de la partida, que es pues llevar a tu equipo a la victoria. Y todo esto se hace literalmente hablando. Que sí, que tú puedes estar en tu casa jugando al Valorant con tus amigos y estar en Discord, pero no es lo mismo, y si jugáis a juegos de mesa y a videojuegos lo entendéis. De hecho, jugar a juegos de mesa online y jugarlos físicamente claramente tampoco tiene como el mismo vibe. Además, otra cosa que me gustaría comentar es que ahora la puerta de entrada a los juegos de mesa es muchísimo más amplia y muchísimo más fácil de cruzar, debido a lo que hemos comentado anteriormente de que todos los años salen una barbaridad de juegos de mesa, y es mucho más fácil que una persona que no haya jugado nunca a ningún juego de mesa encuentre un juego para su gusto, ya que a lo
mejor eres una persona que nunca ha jugado a juegos de mesa y a lo mejor nunca ha tenido tampoco el interés, pero vas a una tienda y ves un juego como el Exploding Kittens, que es un juego con una mecánica muy parecida a una ruleta rusa, y simplemente por eso te puede llamar la atención. Lo compras y ya estás dentro. Juegas partidas ligeras y rápidas. Pero a lo mejor si eres una persona que está buscando más activamente juegos de mesa, pues te puedes encontrar con experiencias un poco más densas. Y sobre todo viniendo de videojuegos, creo que esto es una cosa que suele pasar bastante y te sueles encontrar a lo mejor con juegos como Root, que te ofrecen algo más de chicha que juegos filler y experiencias más desafiantes y con más estrategia. Dime tú también si has descubierto los juegos de mesa a partir de los videojuegos y comparte lo mismo que yo, que al principio buscabas algo un poquito más tocho. Y aparte de esto también se nota un montón en las tiendas. Tiendas un poco menos especializadas van teniendo más hueco para los juegos de mesa. Yo he llegado a ver juegos de mesa en tiendas de libros, en el Game, por ejemplo, también tiene su apartado de juegos de mesa, y en el Toys R Us, que es la típica tienda de juguetes, hay un montón de juegos de mesa. Yo cada vez que paso por delante de un Toys R Us tengo que pasar a echar un vistazo a ver lo que hay, y la verdad es que cada vez me sorprendo más. Me encuentro juegos de mesa en un montón de tiendas que son las típicas tiendas que, pues, antes no había juegos de mesa y ahora por lo que sea, sí. Por lo que al ser tiendas de este tipo que son un poco más típicas, un montón de personas que no vienen expresamente a comprar juegos de mesa se pueden parar a echar un ojo y lo mismo encuentran uno que les guste. Y así es más gente que está entrando al hobby. Y ya que hemos hablado también de videojuegos en este punto anterior, vamos a indagar un poco más en este tema de los videojuegos y los juegos de mesa. Ya que claramente este tema me toca a mí un montón porque yo venía de hacer contenido de videojuegos y los videojuegos son una cosa que me encantan. Ha sido mi hobby principal toda mi vida. Y yo viniendo de ahí, yo creo que los videojuegos son un gran aliado para los juegos de mesa. ¿Y qué tiene de bueno que sea la industria de los videojuegos lo que vaya de la mano de los juegos de mesa y no otra industria? Pues que la industria de los videojuegos es un monstruo, o sea, genera más que el cine y la música juntos. Es la industria del entretenimiento que más genera con creces. Y es muy posible, sobre todo bajo mi experiencia, que un montón de gente que viene de los videojuegos termine rebotando a los juegos de mesa, ya que hay experiencias muy similares, como historias, campañas y cosas así, o cosas un poco más party. E incluso también hay un montón de cosas competitivas como TCGs o LCGs, que eso es también una experiencia muy competitiva y que la gente que busque ese factor de ir a torneos y competiciones de videojuegos puede encontrarlo también en los juegos de mesa. Y además de esto, los videojuegos se aprovechan muy bien porque sobre todo últimamente estamos viendo un montón de videojuegos que aprovechan para sacar su versión de juego de mesa. Por ejemplo, yo conocí el juego de mesa de The Binding of Isaac por jugar al videojuego de Binding of Isaac. Como veis aquí, yo me lo compré simplemente porque había jugado al videojuego y casi sin ver el juego ya me apetecía jugarlo solo porque era del mundo de The Binding of Isaac que ya había jugado en el videojuego. Pero incluso también puede pasar a la inversa, porque yo por ejemplo me empecé a ver vídeos del juego de mesa de Dwarf Romantic que lo galardonaban un montón y la gente lo recomendaba muchísimo, y aún a día de hoy no he jugado al videojuego de Dwarf Romantic, pero a raíz de que he jugado el juego de mesa me apetece bastante probar cómo es la experiencia del Dwarf Romantic en el videojuego, que no sé si será algo muy similar o qué, pero me apetece jugarlo solo por haber jugado a este Dwarf Romantic de juego de mesa y que me haya gustado un montón, la verdad. Entonces, como veis, se retroalimentan un montón la una a la otra, pero claramente la retroalimentación es más que beneficia a los juegos de mesa, porque los videojuegos ya son un gigante en el entretenimiento. Y ya por último me gustaría hablar de toda la gente que hay en redes sociales hablando sobre juegos de mesa y mostrando juegos de mesa. Hay a diario canales como el mío hablando de juegos de mesa y recomendando juegos de mesa, y de hecho las redes sociales es casi el primer lugar que acudes o la mejor manera que tienes de descubrir un juego de mesa. Y sobre todo una cosa que le veo muchísimo potencial es al contenido corto como el de Shorts o TikTok, que a veces tú estás ahí pues viendo Shorts y muchas veces te recomiendan juegos de mesa que incluso gente que no juega juegos de mesa le pueden llamar un montón la atención porque pueden tener mecánicas súper vistosas y que algunos suelen pasar desapercibidos como juegos de mesa. Por ejemplo, juegos como el Throw de burrito, que es un juego que literalmente tienes un burrito, una mano de cartas y en el momento que sacas una carta puede haber un duelo y te tienes que liar a burritazos con la otra persona, en plan le tienes que dar con un burrito. Entonces juegos de mesa con mecánicas así se escapan un poco de la norma, por así decirlo, y en redes sociales de contenido corto que están súper masificadas, o sea, no tiene sentido la cantidad de contenido que hay en ese tipo de redes sociales, y aparte el contenido que hay, el contenido se consume, somos literalmente zombies scrolleando vídeos así. Pues seguramente a mucha gente que no esté en los juegos de mesa le llame la atención este tipo de juego de mesa. Y luego aparte, claramente los que ya estamos en el mundillo seguramente tendremos la feed repleta de vídeos de juegos de mesa de este tipo, juegos de mesa de este otro tipo, novedades de juegos de mesa. Entonces esto es un constante descubrimiento de todo el rato juegos de mesa que algunos seguramente que terminemos comprando. Y en general esos son los 6 puntos de los que os quería hablar. La verdad es que los hemos juntado un poco todo en uno, ha sido más una conversación que dividirlo en puntos. Pero bueno, mi conclusión es que los juegos de mesa están más vivos que nunca con todo esto que os he contado. Creo que los videojuegos, las redes sociales y el factor humano son los puntos más fuertes que tiene los juegos de mesa.
Me refiero a los puntos más fuertes, que son las posibilidades más grandes que tiene de seguir creciendo, porque no creo ni que las redes sociales se acaben, ni que los videojuegos se acaben, ni que por supuesto la gente quiera seguir juntándose. Y como he dicho, los juegos de mesa son una excusa perfecta. Y claramente los juegos de mesa no van a reemplazar ningún tipo de entretenimiento. Claramente no pueden competir, por ejemplo, los juegos de mesa con los videojuegos. Y los videojuegos creo que tampoco tienen la intención de competir con los juegos de mesa. Pero poco a poco creo que sí se van a convertir en algo más grande. No digo que vayan a explotar en ningún momento, porque una explosión en plan, pum, pico de popularidad de juegos de mesa, no creo que suceda, pero sí que creo que poco a poco la gente va a ir conociendo más y la industria va a crecer muchísimo. Pero como he dicho, a largo plazo, no creo que sea a corto plazo. Y ahora os dejo la pregunta a vosotros. ¿Creéis que los juegos de mesa tienen más futuro en el entretenimiento? Si creéis que es así o no es así, me ponéis por qué por comentarios. Y poco más, chicos, reflexión rápida. Ya sabéis que también me gusta traeros este tipo de vídeos un poco hablando a la cámara. Y si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, darle a like y suscribiros, que se agradece un montón. Y tenéis en la descripción el código de descuento de HackerC para la tienda de Daduelos con un 5% de descuento donde podéis encontrar los juegos al mejor precio. Y nada más, yo me despido, chicos. Disfruten de los juegos de mesa, sigan jugando y nos vemos en próximos vídeos. Chao, chao. El futuro de los juegos de mesa, juegos voladores, ya lo veréis.